Hermanos, hoy día vamos a continuar viendo el tema de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y para esto quiero comenzar con algo parecido de lo de la semana pasada, pues hermanos, estamos en el contexto del sufrimiento, estamos en el contexto en el que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo están pasando bastantes complicaciones, bastante aflicción, bastante temor, bastante inseguridad, confusión incluso, sí. Y en este momento, hermano, y en los momentos en los cuales pasamos conflictos, dolor, la pregunta que deberíamos hacernos, hermano, es ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro consuelo? ¿Dónde están las fuerzas que necesitamos para pasar esos momentos difíciles? Como cristianos, hermano, ya hemos repetido y vamos a ver varias veces en este mismo evangelio, todavía en lo que nos queda estudiar. Como cristianos vamos a pasar momentos bien complicados y momentos muy complejos. Pero ¿sabes qué es lo que hace un momento malo aún peor? Lo que hace un momento malo aún peor, hermano, es cuando un cristiano lidia con la tentación de separarse de Cristo. Eso hace, hermano, un momento malo aún todavía peor. Y Cristo, hermano, quiere que sepamos esto. Cristo quiere que sus discípulos en este momento tan complicado sepan de que no debería pasar por su mente ni siquiera la opción de separarse de Él, de no permanecer en Él. Eso debería ser algo, hermano, que no se nos debería ocurrir como creyentes, pero que lamentablemente muchas veces las circunstancias nos tientan a esto. El sufrimiento y los problemas lamentablemente a veces nos tientan a caer en esto. Y a veces las personas, hermano, y esto es algo que también vamos a ver el día de hoy, creen que poner nuestra fe en Cristo, que seguir a Jesucristo, es un favor que le estamos haciendo a Él, ¿sí? Y lamentablemente hay muchas personas que al evangelizar le hacen creer eso a las personas. Entonces ven a Dios porque Él te puede usar grandemente, ven a Dios porque Él te necesita, no sabes lo que Dios podría hacer contigo, ¿sí? Y mucha gente, hermano, cree que seguir a Jesucristo es porque nosotros le estamos haciendo un favor a Él, como si Dios estuviera en el cielo, como si Cristo estuviera en el cielo, pidiéndonos, por favor, síganme, por favor, vengan conmigo, por favor, crean en mí. Pero eso, hermano, es completamente equivocado. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermano, es que Cristo no nos necesita a nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros necesitamos a Cristo. Y esto, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo, antes de ser cristiano, aunque me creía cristiano, caí en ese error, ¿sí? Estaba involucrado en algunas actividades cristianas, supuestamente sirviendo a Dios en diferentes cosas, en iglesias o en grupos cristianos. Pero como yo no entendía realmente quién es Cristo, hermano, cuando vinieron los problemas y severos problemas, me animé a levantar mi puño al cielo y decirle, Dios, ¿cómo yo que hago todo esto por ti, ahora tú me pagas así, ¿sí? Como si yo le estuviera haciendo un favor a Dios. Cuando en realidad lo que vamos a ver el día de hoy, hermano, es de que todo lo bueno que salga de nosotros es gracias a Él. Todo lo bueno, cualquier buena obra, es gracias a Él. Porque Él es la vid verdadera, como ya hemos visto y como hoy día vamos a ver un poco más. Seguirlo a Él, hermano, estar unido a Él, es lo que yo necesito. No es lo que Él necesita. En los cursos de membresía hemos hablado de esto, la aceidad de Dios, de que Él es completamente autosuficiente en Él mismo. Y ese es Cristo, hermano. Él no necesita absolutamente de nadie. Pero más bien nosotros lo necesitamos a Él. Es por eso que en este pasaje Jesucristo se ha presentado como la fuente de la vida, la vid verdadera. Nosotros los pámpanos. Hermano, la vid no necesita los pámpanos necesitan a la vid. Y Cristo, hermano, en este momento de tanta confusión y conflicto que sus discípulos están pasando, porque como ya he mencionado varias veces, en el contexto de que Jesucristo está a punto de ir a la cruz, los discípulos, hermano, están teniendo graves problemas en entender lo que está pasando. Y para muchos de ellos, hermanos, su mundo se está derrumbando completamente. Y Jesucristo en medio de eso, hermano, quiere que sus discípulos entiendan, escuchen, abandonarme a mí no es una opción, porque ustedes me necesitan a mí. Ustedes, si hay alguien al que necesitan, es a mí. Y Jesucristo, hermano, quiere que tú y yo entendamos eso. Tú eres un pámpano y Él es la vid, y el pámpano necesita a la vid.
Ahora, la semana pasada, hermano, hemos visto y hemos terminado viendo la primera parte del versículo 4, donde Jesucristo nos dio un mandato: permaneced en mí. Y hemos hablado la semana pasada, hermano, de qué significa permanecer en Él. Hemos hablado de qué significa permanecer en la verdad, en obediencia a esa verdad, sin importar las circunstancias. Y Jesucristo, hermano, nos ha dado este mandato. Pero este mandato, hermano, ahora es acompañado de una ilustración en la cual Jesucristo quiere que entendamos cuánto necesitamos cumplir ese mandato. Cuánto tú y yo, hermanos, necesitamos cumplir ese mandato, permanecer en Cristo. Escucha lo que dice el versículo 4, hermano: permaneced en mí y yo en vosotros. Y escucha lo que continúa diciendo, que es lo que el día de hoy vamos a comenzar a estudiar. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, Jesucristo aquí nos da la ilustración del pámpano y su dependencia a la vid. El pámpano y su dependencia a la vid, así como nosotros dependemos de Jesucristo. El pámpano, dice Jesucristo, no puede llevar fruto por sí mismo. Si se separa de la vid, lo único que le espera al pámpano es muerte. Algo que vamos a profundizar más la próxima semana. Pero Jesucristo, hermano, está utilizando esta ilustración para mostrarle a sus discípulos cuánto lo necesitan a Él. Ahora, con esto, hermano, quiero una vez más recordarles algo que hemos visto hace algunas semanas, y es el tema del fruto, algo de lo que vamos a hablar bastante el día de hoy también. Pero ¿te acuerdas cómo hemos definido, hermano, el fruto en la vida cristiana? Déjame recordarte lo que hemos dicho. El fruto, dijimos, se puede resumir en una vida que sigue la verdad, en obediencia por amor a Él y en dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Es así como hemos definido el fruto. Hoy día vamos a ver con más detalle qué son los frutos que se manifiestan en los cristianos. Pero te recuerdo, hermano, que hemos hablado de esto ya. Escucha lo que Jesucristo le dijo, hermano, en el versículo 2 a sus discípulos: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es por eso que hemos tenido que definir en cierta manera, aunque hoy día lo vamos a hacer más, qué es el fruto. Y Jesucristo, hermano, después de haberle dicho eso a sus discípulos: el que permanece en mí lleva fruto, ahora les dice: saben, ustedes me necesitan a mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, en sí mismo el pámpano no puede hacer nada, a sí mismo ustedes, si no permanecen en mí, no van a llevar fruto. Y hermano, si tú no permaneces en Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo opuesto a lo que hemos definido como fruto. Si llevar fruto, hermano, significa tener una vida que sigue la verdad en obediencia por amor a Cristo y en dependencia del Espíritu Santo, separarme de Cristo, abandonar a Cristo, escucha lo que significaría. Abandonar a Cristo, hermano, significaría, en lugar de tener una vida que sigue la verdad, tener una vida que sigue la mentira, que sigue el error. En lugar de tener una vida que sigue la verdad en obediencia, sería una vida la cual está siguiendo el engaño en desobediencia a su Creador. En lugar de tener una vida que sigue la verdad en obediencia por amor a Cristo, lo que significaría separarme de Cristo sería tener una vida que sigue el engaño, el error, en desobediencia a Cristo y odiando a Cristo. Déjame preguntarte esto, hermano: ¿quién quisiera tener esa clase de vida? ¿Quién quisiera vivir de esa manera? Y esto es muy importante que tú tomes en cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo les está diciendo a sus discípulos: ustedes no van a poder dar fruto si no permanecen conmigo. Aquellos que permanecen en Cristo, hermano, van a seguir la verdad obedeciendo esa verdad por amor a Cristo y acompañados por el Espíritu Santo. Aquellos que abandonan a Jesucristo, hermano, no tienen otra opción que no dar ese fruto. Y la opción que les queda, hermano, es seguir la mentira en desobediencia a Cristo, odiando a Cristo y completamente abandonadas, completamente solos. Y una vez más, déjame preguntarte, hermano: ¿quién querría eso?
Y es eso lo que le espera a cualquier persona que no permanezca en Cristo. Jesucristo ya nos dijo en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, Jesucristo y el Nuevo Testamento hace eso en repetidas ocasiones, no se presenta a sí mismo como una opción más. Jesucristo, hermano, se presenta como nuestra única opción. Dios, hermano, como ya lo he mencionado en otra de las exposiciones, no mandó a su Hijo a sufrir todas las penas del infierno por nosotros, hermano, para que tú creas que puedes vivir sin Él, para que tú creas que vas a poder dar algún buen fruto sin Él. Eso sería completamente absurdo, ridículo, hermano. ¿Te has imaginado eso, hermano, alguna vez? Dios enviando a su único Hijo a morir, a sufrir el infierno por nosotros en la cruz, para que luego ahora tú creas que puedes dar fruto solo. Para que ahora tú creas, hermano, que puedes dar fruto unido, tal vez a otra persona, a una virgen, a un santo. No, hermano, Jesucristo nos va a decir, no, imposible. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú tampoco puedes llevar fruto por ti mismo. Así como el pámpano que se separa de la vid muere y no puede dar fruto, lo mismo va a pasar contigo. Y hermano, aquí encontramos algo que te ruego que tomes muy en cuenta respecto a los mandatos que Dios nos da. Porque cuando Dios, hermano, nos da un mandato, escuchas por tu propio bien. ¿Te acuerdas lo que hemos visto la semana pasada? Comenzando el versículo 4, Jesucristo te manda, permanece en mí. Y hermano, ¿por qué crees que te manda eso? Una vez más, hermano, no es porque Él te necesite mucho a ti, sino porque tú lo necesitas a Él. Y ese, hermanos, es un detalle que te ruego que tomes en cuenta en el mandato que Cristo te dio la semana pasada y en todos los mandatos que tú encuentras en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Porque cuando Dios nos da, hermano, algún mandato, es por tu bien. Es para que a ti te vaya bien. Es para que tú no te destruyas. Jesucristo, hermano, aquí nos dice, permaneced en mí, y luego les dice a sus discípulos, yo les estoy mandando esto por su propio bien. Si ustedes quieren dar fruto, tienen que permanecer en mí. Si no permanecen en mí, si no siguen este mandamiento, lo único que les va a esperar es la muerte, es ser secos, como nos va a decir en el versículo 6, ser recogidos y echados al fuego que arde. Entonces, hermano, Jesucristo nos ha mandado la semana pasada a permanecer en mí. ¿Por qué? Porque está buscando nuestro bien, tu bien, mi bien. Porque tú necesitas permanecer en Él. Y es así, hermano, como en el versículo 5, Jesucristo va a comenzar diciéndonos una vez más, yo soy la vid. Yo soy, como hemos visto en la primera exposición de este capítulo, Jesucristo se presenta como la fuente de la vida de la cual dependen ellos. La fuente de bendición de Dios, perdón, la fuente de alegría, de consuelo, de sustento, de poder. Ahora, aprovecho este momento, hermano, para hacer un pequeño paréntesis, ya que esta semana hemos visto que se ha elevado, se ha puesto un nuevo papa en la Iglesia Católica, hermano. Hermano, Jesucristo dice, yo soy la vid. A quien tú y yo necesitamos, hermano, es a Cristo. Y me da pena toda esa gente que he visto ahí esperando que salga humo blanco en el Vaticano, como si el Papa, como si un hombre común y corriente pudiera brindarles lo que Cristo nos dice que Él es. Él es, hermano, la vid verdadera. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Como hemos visto en este Evangelio, Él va a decir una y otra vez, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la luz. Una vez más aquí, yo soy la vid. No necesitamos ese tipo de hombres. Y Jesucristo aquí, hermano, le dice a sus discípulos, yo soy la vid. Y una vez más les va a decir, vosotros sois los pámpanos. Hermano, una y otra vez Jesucristo quiere recalcar, y perdón ser repetitivo, pero Jesucristo está siendo repetitivo acá. Quiere recalcar y dejar muy claro, hermano, la dependencia que tú tienes hacia Él. Él es la vid verdadera y tú eres el pámpano. El pámpano, hermano, es el que depende de la vid, depende de su sustento, depende de su poder, depende de la vida que Él nos puede proveer.
Ahora aquí, hermano, Jesucristo, escucha lo que continúa diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Hemos definido ya, hermano, qué significa permanecer en Él la semana pasada, pero déjame recalcarte de que lo que Jesucristo está diciendo acá es una acción continua. No es algo, hermano, que haces por un tiempo. No es algo, hermano, que haces al principio cuando llegas al cristianismo. Es algo, hermano, que se tiene que mantener en ti a lo largo de toda tu vida. Jesucristo, hermano, aquí utiliza una forma de expresarse en la cual está hablando en tiempo presente, lo cual, cuando tú estudias la gramática, hermano, vas a encontrar de que lo que hace referencia es que esto debe ser algo continuo. Yo necesito permanecer unido a Jesucristo, hermano, desde el inicio y hasta el final, como hemos visto la semana pasada con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿te acuerdas, hermano, al final de su vida, a punto de morir? Y él dice, yo he permanecido en Cristo, he guardado la fe. Me he mantenido firme hasta el final. Y es eso, hermano, lo que Jesucristo requiere de ti y de mí. Aquí Jesucristo no está hablando de una permanencia temporal, una permanencia por un tiempo, no. Jesucristo está hablando aquí, hermano, alguien que va a abrazar y va a mantenerse unido a Él a lo largo de toda su vida. Y ahora, ¿qué es lo que Jesucristo dice acerca de los pámpanos que permanecen en Él? Escucha lo que Jesucristo dice. Este lleva mucho fruto. Y hermano, vale la pena una y otra vez recalcar esto. ¿Qué es lo que demuestra, hermano, que una persona está permaneciendo en Cristo? ¿Qué es lo que demuestra, qué es lo que prueba que una persona está permaneciendo en Cristo? Y me gustan, hermano, las palabras de Jesucristo acá, porque escucha lo que dice, esta persona va a llevar mucho fruto. No un poco de fruto, ¿sí? No algo de fruto, no. Va a llevar, hermano, a lo largo de su vida mucho fruto. ¿Qué es lo que demuestra, hermano, que alguien realmente está permaneciendo en Cristo? Como Él mismo nos dijo, por sus frutos, plural, frutos, los conoceráis. Hermano, estoy cansado de ver personas que creen que son cristianas simplemente porque vienen a la iglesia. Personas que creen que son cristianas y que están en Cristo simplemente porque repiten una oración. Porque dicen, Jesucristo te recibo en mi corazón. Jesucristo dice, no, el que permanece en mí va a llevar mucho fruto. Ese mucho fruto, hermano, es lo que demuestra que alguien realmente ha permanecido, está en Cristo, está unido a Jesucristo. En oposición a esto, hermano, cuando tú ves personas que nos dicen no dan fruto, que más bien muchas veces dan lo opuesto a lo que podríamos considerar como fruto. Escucha, no son cristianos. No importa cuán buenos parezcan. No importa cuán morales parezcan. Hermano, Jesucristo dice acá, el que permanece en mí va a dar mucho, mucho fruto. Ahora, aquí, hermano, escucha, lo que Cristo te promete por permanecer en Él no es una vida fácil, no es una vida sin dificultades, no es una vida sin dolor, sin problemas, como algunas iglesias te ofrecen, no. Pero lo que Jesucristo sí te promete aquí, hermano, es mucho fruto y te ruego que tomes muy en cuenta eso. Porque una vez más, hermano, recuerda el contexto en el que nos encontramos, un contexto de problemas, dificultad. Es más, en un momento Jesucristo a partir del versículo 18 en este mismo pasaje le va a decir a sus discípulos, ustedes van a sufrir mucho por mi causa. Y hermano, Jesucristo no les prometió una vida alegre, cómoda, sin conflictos. No, incluso lo que Jesucristo les va a decir a sus discípulos inmediatos es lo que les espera es la muerte. Pero hay algo que sí les prometo si permanecen en mí. ¿Qué es lo que nos promete? Fruto. Fruto. Y hermano, te pido que tomes muy en cuenta eso, porque lamentablemente en nuestra época las personas más bien buscan lo opuesto. Lo que las personas buscan, hermano, es venir a Cristo y tener una vida cómoda, tener una vida tranquila, tener una vida feliz, mi mejor vida ahora. Y la mejor vida ahora para muchos cristianos en nuestra época significa bienes materiales, significa sueños cumplidos, significa riquezas. Hermano, no. Mi mejor vida ahora es una vida que da fruto, que da mucho fruto. Y hermano, esto es algo que los apóstoles entendieron en el Nuevo Testamento y quiero guiarlos a algunos pasajes. ¿Por qué? Porque como he mencionado en este mismo capítulo, Jesucristo le va a decir esto a sus discípulos, ustedes permanezcan en mí, aunque los persigan, aunque los aborrezcan, aunque el mundo los niegue, los rechace. ¿Por qué? Porque
así es como van a dar mucho fruto. El apóstol Pablo entendió esto, hermano. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, cuando nos dijo lo siguiente, y este es un pasaje muy interesante. En otra ocasión lo hemos visto, pero quisiera recordárselos una vez más. Si tú conoces algo de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, vas a encontrar de que Pablo está hablando de aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla de aquellos que están unidos a nuestro Señor Jesucristo y por esta unidad, por esta unión que tienen con Él, en el versículo 2 dice de que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. E inmediatamente después, hermano, de que el apóstol Pablo dice que estamos en paz con Dios, que hemos sido declarados justos por Cristo, por la fe, escucha lo que dice en el versículo 3, esto es muy interesante. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo, hermano, dice, estamos en paz con Dios, hemos sido declarados justos por Cristo, por la obra de Cristo, y tú te esperarías que el apóstol Pablo ahora diga, si estuviéramos en una de esas iglesias de la prosperidad, que el apóstol Pablo diga, y ahora todo nos va a ir bien. Más bien el apóstol Pablo dice lo opuesto, el apóstol Pablo dice, más bien ahora nos vamos a gloriar ¿en qué? En nuestras tribulaciones. ¿Pero por qué? Escucha lo que continúa diciendo. El apóstol Pablo va a decir, porque hermano, Dios va a traer fruto a través incluso de esas tribulaciones, porque es eso lo que Cristo nos ha prometido. Si estamos unidos a Él, vamos a dar mucho fruto. Escucha lo que continúa diciendo el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia, eso es un fruto, hermano. Es un fruto de estar unidos a Cristo. Dios incluso va a utilizar las tribulaciones, hermano, para hacernos más fuertes. Es eso lo que significa la palabra paciencia. Hupomoné significa alguien que va a poder soportar más la presión, va a poder soportar más el sufrimiento, va a ser alguien más fuerte. Y el apóstol Pablo, ¿sabes? Dice, yo me glorío en esto. ¿Por qué? Porque al estar unido a Cristo, Dios incluso va a usar las tribulaciones para producir en mí este fruto de un carácter maduro, el cual pueda soportar más, el cual no sea débil. Escucha el versículo 4, y la paciencia produce, escucha esto, prueba. Cuando tú conoces lo que dice el apóstol Pablo en el idioma original, el apóstol Pablo utiliza una palabra que lo que significa, hermano, es un carácter aprobado. Y se está formando, hermanos, en nosotros un carácter aprobado, incluso a través de las tribulaciones. Y hermano, esto es muy importante que tú entiendas, porque es esto lo que Cristo ha prometido. El que permanece en mí, hermano, no significa que vaya a tener una vida fácil, pero sí significa que va a ser una persona que va a dar fruto, incluso en las tribulaciones, incluso, hermano, en medio de las aflicciones. Y ten, hermano, renueva tu mente respecto a qué es lo que esperas de estar unido a Cristo. Porque Cristo, hermano, no te ha prometido que no van a haber lágrimas. No te ha prometido que no va a haber dolor, pero sí te ha prometido que va a haber fruto. Y cuando tú ves la vida cristiana, hermano, y permaneces en Cristo en medio de las tribulaciones, tú vas a poder ver eso. Yo sé, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas que vienen para bien. Pero ¿cuál bien? Pablo nos dice eso en el versículo siguiente, porque a los que Dios predestinó, los escogió, los llama, ¿para qué? Para que sean hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermano, Dios lo que quiere en nosotros es que demos fruto. Y en la historia del cristianismo, hermano, lo que vas a ver es que aquellas personas que permanecieron en él, eso es lo que sucedió. Hombres, los cuales tuvieron que pasar muchos conflictos, muchos problemas, hombres y mujeres, pero a los cuales, en medio de esos conflictos, en medio de esas aflicciones, hermano, Dios formó un carácter aprobado. Y fueron hombres los cuales dieron frutos en su familia, en su comunidad, e incluso, como hemos hablado en otras ocasiones, por los frutos que estos hombres dieron, hermano, trastornaron naciones enteras. Y es eso, hermano, lo que Jesucristo dice aquí, volviendo a nuestro pasaje en Juan. Yo soy la vid verdadera, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Es eso, hermano, lo que demuestra que estamos realmente permaneciendo en él. Ahora, en este tema de los frutos, hermano, debo tocar lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5.
Y creo que el día de hoy, hermano, es un buen momento para profundizar acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5, que son los frutos que el Espíritu Santo produce en aquellos que están en Cristo. Y les ruego, hermanos, vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Probablemente muchos de ustedes conocen este pasaje, pero hemos definido, hermano, el fruto como esa vida que sigue la verdad en obediencia, en amor a Cristo, en dependencia del Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje, hermanos, en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a dar de manera más detallada, hermano, cuáles son aquellas cosas que Dios va a producir en aquellos que están en Cristo, aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Cuáles son aquellas cosas que se van a manifestar en nosotros? Y para, hermanos, ser aún más específico, en que tú y yo podamos identificar qué es verdaderamente dar fruto, te ruego que podamos estudiar este pasaje el día de hoy también. Porque es esto, hermanos, si tú estás permaneciendo en Cristo, todas las cosas que vamos a ver el día de hoy, hermanos, se deben estar manifestando en ti. Y el día de hoy, hermano, yo les animo a que sea un día de analizarnos y evaluarnos. A mí mismo me pasó esta semana mientras estudiaba este pasaje, hermano, de analizar, ¿realmente se está manifestando esto en mí? Porque yo podría estar diciendo que estoy permaneciendo en Cristo. Ya hemos hablado de esto en semanas pasadas. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero yo les diré, no los conozco a ustedes. Hay mucha gente, hermano, que cree que está en Cristo, que cree que está permaneciendo en Él, pero la Biblia, hermano, te guía a ser objetivo y te da características claras para que tú puedas ver si realmente estás permaneciendo en Él. Y escucha lo que el apóstol Pablo, hermano, dice, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Y hermano, si no estás dando estos frutos, escucha, ¿te acuerdas lo que hemos leído en Juan? Jesucristo va a decir, aquel que no da fruto será quitado, será echado. Entonces más vale que tú y yo sepamos y podamos identificar realmente los frutos que aquellos que están unidos a Cristo dan. Escucha lo que Pablo dice, Gálatas 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hermanos, sinceramente, para estudiar cada uno de estos frutos, probablemente se necesitaría una prédica para cada uno de ellos. Así que el día de hoy lo que voy a intentar hacer es resumirles lo que significa cada uno de estos frutos. El apóstol Pablo, hermano, dice, en la vida del cristiano se va a ver amor. Así es como comienza el apóstol Pablo acá. Y la vida cristiana, en cierta manera, se puede resumir en amar. Jesucristo nos va a hablar de eso en los siguientes pasajes, en Juan capítulo 15, y vamos a identificar el amor de manera más precisa en las siguientes exposiciones. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, nos presenta uno de los frutos que el cristiano da es el amor. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan mismo nos va a decir, 1 Juan capítulo 4, Dios es amor. Entonces, ¿cómo puede ser que un cristiano no ame si conoce a Dios? ¿Sí? Eso es algo absurdo. Alguien que diga, yo conozco a Dios pero no ame y Dios es amor, entonces lo normal es que amemos. Pero este no es cualquier amor. En el Nuevo Testamento tú vas a encontrar que constantemente para utilizarse la palabra amor en el idioma original se utiliza la palabra ágape. Y hay varias palabras en el griego que se podían utilizar para hablar del amor. Pero aquí específicamente Pablo va a utilizar la palabra ágape. Y este amor, hermano, no es cualquier amor. Este es un amor incondicional. Este es un amor sacrificial. Este es un amor, hermano, inquebrantable. Y para que tú puedas reconocer más, hermano, cómo es este amor, lo primero que lo que quiero hacer es mostrarte ejemplos también de personajes y personas en el Nuevo y Antiguo Testamento que han representado este amor. Y ahora, ¿a quién voy a usar, hermano, para demostrar o ejemplificar este amor? Obviamente, hermano, voy a usar a Cristo. ¿Cómo amó Cristo, hermano? Y hermano, vamos a verlo más en detenimiento, porque justo en Juan vamos a hablar bastante del amor, pero déjame adelantarte algunas cosas. Hermano, Jesucristo va a decir, sabes, por mi amor a mi Padre, yo voy a estar dispuesto a ir a la cruz, no hay problema. Y digo esto primero, hermano,
Porque muchas veces cuando hablamos del amor cristiano, lamentablemente tenemos una visión antropocéntrica, en el cual lo primero que pensamos es cómo estamos tratándonos los unos a los otros. Lo cual no está mal, pero hermano, no es lo primero que deberías pensar, porque el primer y más grande mandamiento es amar a ¿quién? Es amar a Dios. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando hablamos del amor, lo primero que debería venir a nuestra mente, hermano, es nuestro amor hacia Dios. Y Cristo, hermano, es el ejemplo perfecto de eso. Jesucristo, hermano, por el amor a su Padre, estuvo dispuesto a hacerse enemigo de los hombres, no hay problema. ¿Sí? ¿O no? ¿Te acuerdas Juan capítulo 2, cuando Jesucristo dos veces, en Juan capítulo 2 y terminando su ministerio, va a ir al templo y va a sacar a las personas empujones, hermano? ¿Por qué Cristo hizo eso? ¿Por amor a quién? Por amor a su Padre. Y Jesucristo, hermano, va a estar dispuesto a amar a Dios hasta las últimas consecuencias. Y cuando Dios, hermano, y cuando alguien se une a Jesucristo, ese es el amor que primero vamos a demostrar, hermano. Amar a Dios, nunca vamos a estar dispuestos a poner a una persona, al hombre, por encima de Dios. Es más, Dios, hermano, nos dice, yo voy a circuncidar su corazón, yo les voy a dar un nuevo corazón, escucha, para que me amen. Escucha Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. El día de hoy, hermano, tú tienes personas las cuales dicen, yo amo a Dios, pero ponen su carrera antes que Dios, ponen su familia antes que Dios, ponen otras cosas antes que Dios, pero creen que están unidos a Cristo. Hermano, el amor que da fruto en el cristiano es un amor que va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Perfectamente, tal vez no, obviamente no. Pero hermano, eso se muestra en la vida cristiana. Eso lo vas a identificar no solamente en Jesucristo, en sus discípulos, en sus apóstoles. Hermano, por el amor a Cristo, por el amor a Dios, van a estar dispuestos a morir, a entregar sus vidas. Van a estar dispuestos a abandonar, a sacrificar cualquier cosa. Y es ese, hermano, el amor que todo cristiano da fruto. Y te ruego que analices esto, hermano. Ahora, en segundo lugar, obviamente, este amor también tiene que ver hacia nuestro prójimo, ¿sí? Y vamos a hablar más de esto en los siguientes versículos en Juan 15, en 2 semanas probablemente o en 3. Pero Jesucristo, hermano, ¿cómo amó a sus discípulos? Para nuestra época, amar significa nunca confrontar, nunca decir algo que duela. Lo siento, pero Salomón, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, escucha lo que dice: fieles son las heridas del que ama. A veces el que ama, hermano, como un médico que debe cortar y lastimar por el bien del ser amado. A veces tenemos que hacer eso. ¿Jesucristo estuvo dispuesto a hacer eso o no? ¿Te acuerdas lo que le dijo a Pedro alguna vez? Apártate de mí, que le dijo Satanás. No, te digo esto, sí, porque para mucha gente amar, hermano, significa nunca decir nada malo, nunca hablar mal, siempre hablar bonito, ¿sí? No específicamente, hermano. Sí, Jesucristo cuando necesitaron sus discípulos consuelo, les dio consuelo, cuando necesitaron corrección, les dio corrección. Jesucristo, hermano, esto es muy importante y escucha. Cuando uno ama a su prójimo, no le da lo que su prójimo desea, sino lo que su prójimo necesita. Y es eso lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Y vamos a ver eso más adelante. Pero obviamente, hermano, el fruto del cristiano en este tema del amor va a ser principalmente un amor hacia Dios y en segundo lugar un amor hacia nuestro prójimo. Vamos a estar dispuestos a sacrificarnos por aquellos que nos rodean, especialmente, hermano, aquellos que están en nuestro hogar, en nuestras familias, son nuestros prójimos más cercanos, ¿o no? Y hermano, es triste, pero hay mucha gente que se dice cristiano, pero que no está dando este fruto en sus hogares. Hermano, cuando vienes a la iglesia el día domingo unas cuantas horas es fácil ser muy amoroso, ¿sí? Es en tu casa donde se muestra si realmente estás dando ese fruto o no. Ahí es donde tienes personas viéndote todos los días, desde la mañana hasta la noche, cómo amas. Y el amor de Cristo, hermano, es incondicional, es sacrificial, es benigno.
Estamos dispuestos a sacrificarnos para proveer todo el bien que nuestros seres amados necesitan. Y el apóstol Pablo, hermano, nos dice, ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Gozo. ¿Qué significa la palabra gozo? Chará en el griego significa alegría profunda, una alegría duradera. Pero escucha, esto es muy interesante sobre esta alegría. Porque esta alegría en el Nuevo Testamento, hermano, no es cualquier alegría, no es cualquier gozo. Es una alegría y es un gozo, hermano, independiente de las circunstancias externas. Esta alegría, este gozo, hermano, es independiente de las circunstancias externas. Ahora, con esto, hermano, por si acaso, no te quiero decir de que los cristianos no lloramos, de que los cristianos no nos entristecemos, eso es mentira. Jesucristo, hermano, lloró, creo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hemos visto eso, Juan capítulo 11, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, Jesucristo lloró. Eso no significa, hermano, que los cristianos no sentimos tristeza, no sentimos pena. Cuando perdemos un familiar, quizás, hermano, eso dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4, nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso en medio de la tristeza, hermano, el cristiano puede encontrar gozo, puede encontrar alegría. ¿Y por qué? Porque cuando tú estudias esta palabra gozo, hermano, en el contexto del Nuevo Testamento, vas a encontrar que este gozo está fundamentado especialmente en la relación que tú y yo ahora tenemos con Dios a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, hay un gozo en mí que todas las circunstancias externas no pueden cambiar. Estoy en paz con Dios. Mis pecados han sido completamente cubiertos. Dios es mi Padre. Hermano, ¿qué circunstancia externa en este mundo puede cambiar eso? Y cada día que yo recuerdo eso, en medio de los peores sufrimientos, hermano, adivina qué es lo que trae eso a mi vida. Gozo, alegría. En las peores circunstancias, hermano. En los momentos más complejos. Y vaya que los vamos a pasar. No, yo sé que Dios es mi Padre gracias a Cristo. Hermano, ¿eso no te trae gozo? Saber que Dios me ha amado tanto que ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por mí. Hermano, dime, ¿eso no es suficiente para traerte gozo en el peor momento? Hermano, es ese gozo el cual los apóstoles en el Nuevo Testamento manifestaron. ¿Qué estaba haciendo, hermano, el apóstol Pablo y su compañero Silas encarcelados? ¿Te acuerdas qué estaban haciendo? En el libro de Hechos, estaban cantando. ¿Por qué estaban cantando? Hermano, a diferencia de lo que dicen algunos que estaban teniendo un tiempo de evangelismo con música, no sé por qué algunos piensan eso. El apóstol Pablo y Silas, hermano, estaban gozosos en la cárcel. Gozándose, hermano, en la cárcel. ¿Por qué? Porque, hermano, en las peores circunstancias, tú y yo siempre tenemos algo de qué alegrarnos, algo de qué dar gracias. ¿O no? Es por eso que el apóstol Pablo, hermano, encarcelado, escribiéndole a los hermanos de Filipos, que eran pobres, que estaban pasando problemas económicos severos, mucho más que cualquier persona aquí presente, el apóstol Pablo les va a mandar, escucha Filipenses 4:4, gozaos. Otra vez les digo, gócense, eso es un mandato incluso, pero gozaos en el Señor. Las semanas pasadas les he hecho referencia al profeta Habacuc, que nos dice, Habacuc capítulo 3, versículo 17 en adelante, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den de su fruto, aunque todo vaya mal, dice el profeta Habacuc, yo me alegraré. Pero ¿en qué me voy a alegrar? En el Dios de mi salvación. Y hermano, ese es el gozo que en la vida cristiana se produce, ¿sí? Ese es el gozo, hermano, y es un gozo continuo. Es un gozo que está todo el tiempo, hermano. No es simplemente el domingo en algunas iglesias que saltan, corren, gritan. No es específicamente eso. No es un gozo continuamente presente en mi vida por la salvación, por la relación que yo tengo con Dios. No importa las circunstancias externas. Sí puedo llorar, sí puedo sentir dolor por algunas circunstancias, pero incluso en medio de esas lágrimas, incluso en medio de ese dolor, hermano,
siempre tengo algo de qué gozarme, porque estoy en Cristo. Y hermano, el apóstol Pablo dice acá, este es el fruto que se da en la vida cristiana, amor, gozo. Y el apóstol Pablo continúa diciendo paz. Irene en el griego, ¿sí? ¿Qué significa esta paz? Significa un estado de armonía, tranquilidad interior, pero escucha una vez más, por nuestra relación con Dios. Ahora, esta, hermano, no es cualquier paz. Ya hemos hablado de la paz, ¿te acuerdas? En Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como este mundo. Hermano, esta no es la paz del mundo. La paz del mundo está sujeta a las circunstancias. La paz cristiana, hermano, no está sujeta a las circunstancias. La paz cristiana, hermano, es algo que sobrepasa las circunstancias. Y el ejemplo que les he dado hace algunas semanas, déjame repetírtelo, es Cristo durmiendo, pero ¿durmiendo dónde? En medio de la tormenta. Ese, hermano, es un ejemplo muy bueno de la paz cristiana. La paz cristiana, hermano, no es que no hay tormenta. La paz cristiana, hermano, no es de que no hay conflicto. La paz cristiana, hermano, es de que yo tengo tanta confianza en quien he creído que puedo dormir en esa tormenta. Y hermano, los cristianos, quizás no todo el tiempo, pero sí o sí manifestamos eso. Manifestamos este tipo de paz. En medio de la tormenta, en medio del conflicto, puedo dormir. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, el Dios, creador del universo, el cual está en control de cada cabello que cae de nuestra cabeza, me ama y es mi Padre, por Cristo. ¿Qué hay en este mundo, hermano, que no esté en su control? Hermano, entonces puedo dormir tranquilo. Hemos visto esta paz la semana pasada en el apóstol Pablo. Antes de morir, el apóstol Pablo dice, sí, ya ha llegado mi hora. Ya sé lo que me espera. Yo sé en quién he creído. No hay problema. Hermano, esa es la paz cristiana. Y hemos hablado más de eso. Aquellos que no hayan estado en la prédica de Juan 14, 27, está ahí grabado, hermanos. Pueden profundizar más en ese tema. Después de eso, el apóstol Pablo escucha lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ahora el apóstol Pablo nos dice paciencia. ¿Sí? Ahora aquí, a diferencia de lo que acabamos de ver en Romanos, el apóstol Pablo no utiliza la palabra hupomoné, sino utiliza la palabra macrotumía. Y esta palabra macrotumía, hermano, también podría traducirse como longanimidad, como la capacidad, escucha, de soportar adversidades sin perder la calma. Pero especialmente, hermano, esta palabra macrotumía tiene relación. La palabra hupomoné, que les he mencionado hace un momento en Romanos, tiene relación con esta paciencia, esto de soportar más, pero adversidades externas, ¿sí? O circunstanciales. La palabra macrotumía, hermano, muchas veces se lo va a usar en el Antiguo y Nuevo Testamento para la capacidad de soportar más las pruebas y provocaciones causadas por personas. Y hermano, los cristianos vamos a tener que pasar eso. Jesucristo nos dijo, bienaventurados ustedes cuando las personas, ¿qué? ¿Hablen bien de ustedes o hablen mal de ustedes? Cuando hablen mal de ustedes, mintiendo. Y hermano, eso nos va a suceder como cristianos. Y podemos afrontarlo con calma. La gente habla mal, la gente miente, la gente difama, la gente se inventa cosas, la gente odia nuestro mensaje y a nosotros y podemos soportarlo con calma. Incluso mostrándole amor a nuestros enemigos. Incluso pagando bien, ¿por qué? Por mal. ¿Te acuerdas? Mas el cristiano logra hacer eso. Logra hacer eso. Y esto es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque como he mencionado, vamos a tener adversidades. Jesucristo nos va a decir más adelante, si a mí me han odiado, ustedes los van a odiar. Y hay un ejemplo, hermano, en el Antiguo Testamento que creo que es muy bueno para que tú entiendas esta longanimidad o esta paciencia, y es José. José, hermano, ¿qué le hicieron sus hermanos? ¿Te acuerdas? Lo vendieron, hermano. Primero lo querían matar, lo metieron a una fosa y después lo terminaron vendiendo como un esclavo. Y ahora, hermano, José
Es el segundo después de Faraón. Y sus hermanos se enteran de que José ahora es el segundo después de Faraón y sus hermanos tienen miedo porque dicen, ahora sí, ya nos llegó la hora, ¿sí? Porque nos se va a vengar de todo lo que le hemos hecho. ¿Y qué es lo que José va a hacer? Nada. Así no hay problema, ¿sí? Todo lo que me hicieron, no hay problema. Dios lo usaba para bien, más bien. No hay problema. Esa fue la actitud de Jesucristo, hermanos, hacia sus odiadores, hacia sus enemigos. Y esa va a ser, hermano, la paciencia que tú y yo también vamos a tener que mostrar. Hermano, y vamos a tener enemigos, ¿sí? Y perder la calma por ellos, no. El cristiano puede mantenerse con calma, con paciencia, con tolerancia. Ahora, esta paciencia, hermano, no significa tolerar todo lo que haga, no significa cambiar nuestro mensaje para complacerlos, no. Pero vamos a estar dispuestos a soportar, hermano, todo lo que tengamos que soportar. Y ni siquiera, hermano, solamente los incrédulos. Te animo a que recuerdes de que incluso en el contexto de la iglesia, el apóstol Pablo nos va a decir, sopórtense los unos a los otros, porque entre cristianos también nos vamos a fallar. Y hermano, escucha bien, es bien raro que tú ves cristianos en nuestra época, y entre comillas lo voy a decir cristianos, que tienen un pleito con alguien en la iglesia y se van. Es muy raro. Ese no es el fruto que estamos viendo acá, hermano. Y tú conoces personas así. Yo he conocido personas que no me han saludado este domingo. Chao, ¿sí? ¿No? ¿Dónde está la macrotomía? ¿Dónde está esa paciencia que Dios produce en nosotros? El apóstol Pablo, hermano, va a tener enemigos incluso dentro de la iglesia. Hermanos que se le van a poner. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? Va a seguir su ministerio. Va a continuar buscando su bien. Tenemos como ejemplo primera y segunda epístola a los Corintios, donde el apóstol Pablo incluso en la segunda epístola de Corintios le va a tener que decir a la iglesia, hermanos, ustedes conocen a ese hombre que me ha causado tantos males, pero como ahora está arrepentido, recíbanlo otra vez. ¿Sí? A diferencia de muchos cristianos en nuestra época que esa persona me ha causado tantos males, no la quiero volver a ver. ¿Sí? Cuando vaya, no la quiero ver. ¿Sí? No, hermano, el apóstol Pablo va a decir, no, recíbanla más bien. Si está arrepentida, está bien. Y hermano, es eso lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Después de eso, el apóstol Pablo nos habla de la benignidad. Escucha el versículo una vez más, 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Querostotes, perdón. ¿Qué significa esto? Ahora, tengo que tener cuidado con esta palabra, porque mucha gente la malinterpreta. Algunos se puede, y no digo que esté mal, se puede traducir como amabilidad, gentileza, pero específicamente, hermano, es la disposición a hacer el bien. La palabra benignidad, hermano, es la disposición de hacer el bien. Ahora, eso, hermano, no significa por si acaso dejando de hacer lo que debemos hacer. Aunque las personas no lo entiendan, aunque las personas no lo reciban, pero estamos buscando siempre hacer el bien. Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que me pareció muy bueno para ejemplificarles esto, y es José. ¿Te acuerdas? Escucha, esta historia es bien interesante, porque María aparece embarazada, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo concibe a Jesucristo, la Virgen María, ¿sí? Pero hermano, en el contexto de José, que una mujer que estaba noviando con José, desposada con él, aparezca embarazada, hermano, ¿quién crees que le iba a creer que fue un milagro, sí? No, le iban a creer que era una adúltera. Ahora tú ponte, hermano, en las sandalias de José. Estás desposado con esta mujer y de la noche a la mañana aparece embarazada y con una historia milagrosa, ¿sí? Tú vas a creer, hermano, esta mujer me ha engañado, esta mujer ha adulterado, esta mujer me ha sido infiel o no. Eso vas a creer. Y José creyó eso por un tiempo, hermano. Y ahora, José, hermano, creyendo eso por un tiempo, ¿sabes qué es lo que él hubiera podido buscar de María? Probablemente que la apedree. Porque ese era el castigo para las adúlteras, ¿o no?
Pero ¿sabes qué va a hacer José? Y esto me gusta de esa historia. Tener un contrato con la familia. Era como casi estar casados. Y José sabía, hermano, terminar este contrato, eso va a ser fuerte. Pero él sabía, si María adulteró, yo no me puedo casar con una adúltera, así que la relación se va a terminar. Pero cuando tú lees ese pasaje, la Biblia dice de que José decidió, esta relación se acaba, pero hacerlo de tal manera que María no sufra algún mal. Entonces, ser bueno, buscar la disposición de hacer el bien, no les tenemos en cuenta sus pecados. Orando, hermano, por sus verdugos. Eso no significó, hermano, que Esteban cambie su mensaje, porque Esteban, hermano, lo apedrearon porque el mensaje que le dio a estos judíos era muy, muy duro y ni siquiera le dejaron terminar su prédica. Estaba a la cuarta parte o la mitad, quizás. Y no aguantaron sus palabras y literalmente el pasaje dice que los judíos estaban crujiendo sus dientes de la ira contra Esteban. Ser benigno no significó que Esteban, voy a cambiar mis palabras, las voy a diluir para que no les duela. No. Pero sí, hermano, significó incluso al estar siendo apedreado, estar buscando su bien. Él les estaba predicando esas palabras que les dolieron mucho por su bien. Incluso estando siendo apedreado por sus verdugos, Esteban va a orar y le va a pedir al Señor, no tomes en cuenta esos pecados, sálvalos. Hermano, esa es una persona benigna. ¿Sí? Esa es una persona benigna. Después de eso, el apóstol Pablo, hermano, nos va a decir paciencia, benignidad y ahora nos va a decir bondad. Ahora, sinceramente creo que la Reina Valera traduce un poco mal esta palabra porque en el idioma original esta palabra, hermano, bondad, está muy relacionada con la rectitud moral, la integridad, ¿sí? Esta bondad, hermano, es la virtud que impulsa a los cristianos a actuar con justicia y con generosidad también. Estas son dos cosas que se unen en esta palabra. Una persona, hermano, que quiere hacer lo íntegro, lo correcto, al mismo tiempo que va a ser generoso, va a ser misericordioso. Y ese equilibrio, hermano, en esta palabra creo que es muy importante reconocerla. ¿Por qué? Porque, hermano, hay gente que quiere ser misericordiosa, pero dejando de ser justa, ¿sí? Hay gente que quiere ser justa, pero dejando de ser misericordiosa. Pero esta palabra bondad, hermano, mezcla las dos cosas. Es una persona que va a hacer lo justo al mismo tiempo que va a buscar ser generoso con las personas. No va a ser, hermano, como Robin Hood, robando a algunos para darle a los pobres. No. Sino va a ser una persona que va a buscar hacer el bien, pero siempre de una manera recta, de una manera íntegra. Un ejemplo de eso que tenemos en el Nuevo Testamento es Bernabé, vendiendo sus posesiones y dándole a los hermanos. Un ejemplo de esto tenemos una vez más a los hermanos de Filipos en el Nuevo Testamento, siendo pobres, pero proveyendo para sus hermanos en necesidad en Jerusalén. Esa es bondad en el Nuevo Testamento. Ahora luego Pablo nos menciona acá la fe, bondad, y luego nos dice fe. Ahora, ¿qué significa esta fe? Varios significados, hermano, podría tener esta fe. Uno es confianza en Dios, obviamente. Pero también, hermano, esta palabra puede traducirse como fidelidad, como lealtad. Y hermano, este es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es una fe, hermano, no de palabras simplemente. No es alguien que simplemente dice yo creo. No, hermano, es alguien que va a ser fiel a aquello que cree. Va a ser fiel a aquel en el cual cree. Esta palabra fe, hermano, pistis, tiene que ver con alguien leal. Y en el Nuevo Testamento y Antiguo, hermano, tenemos varios ejemplos de estos. Déjame darte solamente algunos. Uno, Abraham. Abraham creyó, hermano, en Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener una descendencia. Abraham se vio a sí mismo, viejo, de 100 años, su esposa estéril, y Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Pero, Génesis 22, Dios le da ese hijo prometido a Abraham y luego Dios le dice a Abraham, ahora sacrifícame a ese hijo. ¿Y qué va a hacer Abraham, hermano? Y esto es por la fe. Va a ser fiel. Y literalmente la escritura, hermano, nos dice esto. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo
porque creyó que Dios es poderoso incluso para resucitar a ese hijo si quería. Entonces su fe, hermano, lo guió a ser leal a su Dios, a ser fiel, a no desconfiar de Él. Otros ejemplos en el Antiguo Testamento que me gustan mucho son Daniel y sus amigos. Estos son ejemplos de lealtad, de fidelidad al Señor. Nabucodonosor, hermano, va a hacer una gran estatua a la cual todos se van a arrodillar. Los amigos de Daniel le van a decir, nunca nos vamos a arrodillar ante tal estatua, jamás. ¿Y sabes qué dicen? Y te ruego después leer Daniel capítulo 2. Porque los amigos de Daniel le dicen a Nabucodonosor cosas bastante interesantes. Le dicen, sabes, nunca nos vamos a arrodillar ante tu estatua porque solamente vamos a adorar a nuestro Dios en el cual creemos. Y nosotros sabemos, dicen ellos, que si Dios quiere nos va a librar de la hoguera, del horno de fuego, pero aunque no nos libre, igual no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. No, eso es fidelidad. Esa es la lealtad que produce la fe. Daniel va a hacer lo mismo, ¿verdad? El rey de su época va a prohibir que los cristianos oren. ¿Y sabes qué va a hacer Daniel? Yo voy a orar 3 veces al día en mi ventana para que me vean. Hermano, él va a ser fiel al Señor. En las peores circunstancias va a decir, me van a meter a la fosa de los leones, que así sea. Eso es pistis, eso es fe. No es simplemente decir con mi boca, sí, yo creo. Eso, hasta los demonios dicen que creen y conocen, ¿verdad? Después Pablo dice, hermano, mansedumbre. Ahora, en esta palabra, hermano, sí necesitamos identificar varias cosas. ¿Qué significa, hermano, ser manso? Para muchos hermanos, ser manso es ser débil. Para muchos hermanos, ser manso es ser pasivo. Para muchos hermanos, ser manso es ser pusilánime, tal vez. Es una palabra que podríamos usar. Pero eso no es la palabra manso. Hay una definición de manso que para mí, hermano, creo que es la mejor. Y es fuerza bajo control. ¿Sí? Hermano, tú no creas que porque eres débil eres manso. Si eres débil, hermano. No eres manso, ¿sí? Es que, hermano, te ruego que pienses en eso. Una persona, hermano, que por débil se somete a otra, no es que es mansa, es que no tiene otra opción. Porque es débil, ¿sí? Pero la palabra manso, hermano, no tiene que ver específicamente con eso. Yo te voy a preguntar, ¿Jesucristo era débil? Y creo que Él nos dijo, aprendan de mí que soy manso, ¿verdad? Pero Jesucristo era manso, hermano. Pero Jesucristo, hermano, nunca fue débil. Nunca fue cobarde, nunca fue pasivo. Y esto es triste, pero en nuestra época, hermano, es así. A mí me ha tocado escuchar eso. Te escucha a alguien predicar con autoridad, no es manso, no es humilde, ¿sí? Porque para ser manso, ser humilde, tienes que ser débil, supuestamente, pero eso no es, hermano. La palabra mansedumbre, hermano, tiene que ver con alguien que tiene fuerza, pero esa fuerza, hermano, está bajo control. Me gusta el ejemplo, hermano, de un soldado que tiene su espada lista para pelear, pero va a seguir las órdenes de alguien por encima de él. Y esto, hermano, tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en un momento, la templanza, el autocontrol. Tiene que ver mucho. Por eso esto está bien presentado por el apóstol Pablo acá. Pero la mansedumbre, hermano, es eso. Es una persona que está lista para la batalla, pero bajo control, bajo el dominio de mi Señor, bajo la guía que Él me ha dado en su palabra. Y cuando Él me diga que saque la espada, la saco. Cuando Él me diga que la guarde, la guardo. Hermano, es esa, alguien manso. Y es por eso, hermano, que esto es muy interesante. Escucha, hermano, lo que dice la Biblia de Moisés, por ejemplo. Escucha lo que dice la Biblia, hermano, acerca de Moisés. Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés, escucha lo que dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora yo te voy a preguntar esto, hermano. ¿Te acuerdas qué es lo que hizo Moisés cuando el pueblo de Israel construyó ese becerro de oro? ¿Te acuerdas lo que hizo? Agarró ese becerro de oro y lo destruyó y mandó a matar a todos los que tuvieron algo que ver con eso, ¿o no?
Eso es porque Dios, hermano, le dijo, ese es el castigo que merece este pueblo por haber hecho eso. Y a ese hombre, por si acaso, hermano, se dice que en su momento era el más manso sobre la tierra. Y creo que es un buen ejemplo, hermano, de que mansedumbre no significa ser un débil, ser cobarde. Pero sí significa... Ahora, Moisés, hermano, estuvo 40 años en el desierto matando a espada a todos los que podía. No, ¿verdad? Pero en su momento, hermano, hizo lo que tenía que hacer. Y Moisés, hermano, va a dirigir a este pueblo al cual Dios le va a decir, Moisés le va a decir a Dios, Dios, esto es muy pesado para mí, quiero morirme, porque es muy pesado llevar a este pueblo, pero va a estar dispuesto a seguir. Moisés, hermano, va a pasar 40 años en el desierto, va a llegar a la tierra prometida y Dios le va a decir, no me entras. ¿Qué va a hacer Moisés, hermano? No va a entrar, va a morir antes de entrar a la tierra prometida. Será Moisés, un hombre manso. Jesucristo, hermano, fue un hombre manso. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y Jesucristo, hermano, fue un hombre bajo el control, bajo el dominio de su Padre. No por debilidad, no por falta de fuerza, no por pasividad, sino porque, como he mencionado, esta mansedumbre, hermano, es fuerza, pero bajo el control de aquel que está por encima de nosotros. Ahora, luego de esto, Pablo nos dice, hermano, templanza. Escucha, ¿qué significa templanza? Hermano, significa autocontrol, dominio propio, moderación. El cristiano, hermano, tiene dominio propio. Ahora es triste, hermano, que en nuestra época, más bien a los cristianos lo que se les dice es de que el Espíritu Santo lo que produce es falta de control. Porque el Espíritu Santo viene, hermano, y tú te caes, convulsionas, pierdes el control, hablas lenguas que no entiendes, ¿sí? Empiezas a reírte con la risa santa que no puedes controlar. Hermano, el apóstol Pablo, por si acaso, acá dice, el Espíritu Santo produce completamente lo opuesto. El apóstol Pablo más bien produce dominio propio, que ahora pueda controlar a este cuerpo, como el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, versículo 27. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque cuidado, yo siendo heraldo para muchos sea descalificado, yo domino mi cuerpo. Eso es algo que el cristiano tiene. Ahora caemos, erramos, sí, pero en general, hermano, todos estos frutos, por si acaso, son algo habitual. Va a haber excepciones, va a haber errores, obviamente, pero de manera habitual, hermano, el cristiano está mostrando esto. Y uno de los frutos que vamos a mostrar si permanecemos en Cristo es esto, dominio propio. Así como José, hermano, cuando la esposa de Potifar, ¿te acuerdas de esa historia? José salió corriendo, hermano. Así como Jesucristo en el desierto, hermano, tentado por Satanás. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Va a soportar, hermano. Va a dominarse a sí mismo. 40 años sin comer, hermano, y Satanás le viene y le dice, aquí está la comida, ¿sí? Y Jesucristo va a decir, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No, ese es dominio propio y es eso lo que produce el Espíritu Santo. Y hermano, volviendo a nuestro pasaje, Juan, quería hacer esto el día de hoy. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿qué significa permanecer en Cristo? Jesucristo dice en Juan, aquellos que permanecen en mí, hermano, van a dar mucho fruto. Y lo que hoy día hemos visto, hermano, esos son los frutos que deberías estar viendo en tu vida constantemente. Incluso, hermano, creciendo en esto. En el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, todo eso. Y si tú crees, hermano, que estás permaneciendo en Cristo, hermano, eso debería estar viéndose en tu vida sí o sí. La gente, hermano, no entiende eso y no creen eso en muchos lugares. Más bien ves personas que son completamente lo opuesto a lo que hemos visto hoy día y creen que están en Cristo, pero eso, hermano, no es así. Ahora, aquí, hermano, tengo que añadir algo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo le está hablando específicamente a sus apóstoles, discípulos, a los cuales va a enviar, hermano, a un gran ministerio de predicar a las naciones para que el pueblo de Cristo sea reunido en iglesias locales. Y aquí, hermano, tengo que hacer esta aplicación más, y especialmente para aquellos que quieran ser pastores. Jesucristo, hermano, le dice, separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí va a llevar mucho fruto.
El fruto, hermano, en el Nuevo Testamento, cuando tú hablas en el contexto ministerial o del llamado al ministerio pastoral que Dios hace a algunos, también, hermano, se ve por que Dios obre a través de nuestra predicación, porque Dios salve a los perdidos a través de nuestra predicación. Y Cristo, pero hermano, escucha lo que le dice a sus discípulos, los cuales iban a ser enviados a predicar. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Hermano, escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Voy a leer esto rápido porque ya no nos queda mucho tiempo, pero escucha lo que Pablo le dice a Timoteo. Y es muy interesante que aquí Pablo quiere que Timoteo cumpla su ministerio y vamos a ver en un momento, Pablo quiere que el ministerio de Timoteo tenga frutos, pero lo va a guiar a lo mismo que Jesucristo en Juan 15, que permanezca en Cristo. Escucha Juan, perdón, 2 Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, esa es una forma de Pablo decirle a Timoteo, permanece en Cristo. Cuando tú lees este pasaje en el idioma original, vas a encontrar que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú encuentra tus fuerzas en Cristo Jesús. Y ahora escucha lo que continúa diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y escucha el versículo 8, acuérdate de Jesucristo. En este pasaje, hermano, tú encuentras estas dos cosas que están en el principio y al final del argumento de Pablo en esos versículos. Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que, la idea de Pablo es, Timoteo, quiero que cumplas bien tu ministerio, quiero que veas frutos de tu ministerio, pero consigue tus fuerzas en Cristo. Versículo 8, acuérdate de Cristo. Todo eso va a poder ser si tú permaneces en Cristo. Y ese aspecto ministerial, hermano, es algo que tampoco me puedo saltar de este pasaje, porque como he mencionado, Jesucristo le está hablando a sus apóstoles, los cuales van a ser enviados ¿a qué? A predicar. Y ellos, hermano, no van a ver frutos si no permanecen en Cristo. No van a ver frutos de todo su esfuerzo, de toda su predicación, si no permanecen en Cristo. ¿Por qué? Escucha lo que Cristo termina diciendo en el versículo 5. Porque separados de mí, y hermano, estas son palabras absolutas. Escucha, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Sabes qué significa nada, hermano? Sí sabes qué significa, hermano. Nada. Eso es lo que significa. Separados de mi hermano, nada van a poder hacer. ¿Cuál es la condición del hombre, hermano, sin Cristo? Hoy día hemos estudiado eso en el curso de membresía, un poco. ¿Cuál es nuestra condición, hermano? Hay mucha gente, hermano, que cree que tú ya eres bueno, tienes cosas buenas sin Cristo, y Cristo más o menos te complementa, ¿sí? Para que seas mejor de lo que ya eres. Eso, hermano, no es lo que dice la Biblia. Y no es lo que Cristo nos dice acá. Si tú tuvieras algo bueno en ti, hermano, sin Cristo, entonces Jesucristo no diría aquí, sin mí nada podéis hacer. Sino Jesucristo lo que diría acá es, ¿saben? Me necesitan a mí para mejorar un poco, para hacer un poco más de lo que ya hacen. Pero Cristo no dice nada, ¿sabes por qué? Porque la condición del hombre, hermano, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la verdadera condición del hombre. Ahora tú me vas a decir, pero yo conozco incrédulos que hacen cosas buenas. Cuando leas tu Biblia, hermano, vas a encontrar que incluso las cosas buenas que los incrédulos hacen es por la gracia de Cristo. La gracia común de Dios que retiene su maldad y les permite hacer el bien. Hermano, eso lo vamos a profundizar en otras ocasiones más. Pero Jesucristo aquí dice, hermano, nada pueden hacer sin mí. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Porque Romanos 3, el apóstol Pablo va a decir, ¿cuántos hay que hagan el bien? ¿Cuántos hay justos en este mundo? Nadie. Nadie. Romanos 3, versículo 10 en adelante. No hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien conozca, quien entienda a Dios, quien siga a Dios.
Hermano, escucha Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno, hermano, proviene de lo alto, no de nosotros. Todo lo bueno proviene de lo alto, no de nosotros. Y escucha, ¿te acuerdas cómo he comenzado esta prédica, hermano? Muchos de nosotros creemos que cuando nos unimos a Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo, le estamos haciendo un favor a Él. Es al revés, hermano. Al permanecer en Cristo, al estar en Él, nosotros estamos recibiendo el favor. Porque sin Él, hermano, nada podemos hacer. Él no necesita nada de ti. Tú necesitas todo de Él. Esa es la realidad. Escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a los griegos en Hechos capítulo 17. Y hermano, aquí yo sé que se menciona a Dios, pero hemos visto en todo este evangelio que Jesucristo es ¿qué? Es Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que Pablo dice aquí se puede aplicar a Cristo también. Y escucha lo que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermano, todo lo que eres capaz de hacer es por Él. Si Dios te ha dado, hermano, la bendición de poder servirle, usar tus dones en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, pues gracias a Él. Tú no le estás haciendo un favor a Él. Todo lo bueno que sale de ti, hermano, es por Él, porque separados de Él nada podríamos hacer, nada. Es por eso, hermano, que hay una característica del pueblo cristiano, y es que somos un pueblo humilde. Y un pueblo humilde, hermano, escucha, no es porque no hacemos muchas cosas o logramos muchas cosas, sino porque sabemos que nada proviene de nosotros mismos. La frase de aquel teólogo que dijo, todo lo malo que ves en mí proviene de mí, todo lo bueno proviene de Cristo, esa es la realidad, eso es lo que Cristo dice acá. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, el apóstol Pablo hasta el día de hoy es identificado como el más grande evangelista que ha habido en la historia de la humanidad probablemente. ¿Has leído lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15? Todo lo llenado del evangelio. Hermano, el apóstol Pablo, a diferencia de Pedro que escribió 2 epístolas, él escribió 12 epístolas. El apóstol Pablo, hermano, fue el más grande teólogo en el Nuevo Testamento. Y escucha lo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Escucha lo que dice, antes he trabajado más que todos ellos. Escucha, ahí tú podrías pensar, el apóstol Pablo está siendo arrogante, orgulloso. No, hermano, el apóstol Pablo está diciendo la verdad simplemente porque ser humilde no significa mentir y ocultar la verdad. Y la verdad, hermano, es que cuando tú estudias la vida del apóstol Pablo y la comparas con los otros apóstoles, él había trabajado más que todos ellos. Esa es la verdad. Pero ahora escucha lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo, hermano? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada, nada. Y escucha bien, nada, nada. Por mí mismo, hermano, nunca voy a ser el cristiano que debo ser. Por mí mismo, hermano, nunca voy a ser el padre que debo ser. Por mí mismo, nunca voy a ser el esposo que debo ser. Por mí mismo, nunca voy a ser el hombre que debo ser. Él es la fuente, hermano, de todos los frutos que Dios quiere que tú y yo produzcamos. Es por eso, hermano, que es una bendición que Cristo nos haya mandado permanecer en mí. Porque, hermano, si no permanezco en Él, nada, no hay esperanza. No hay esperanza. Todo lo que hemos visto hoy día sobre los frutos, no hay esperanza, hermano, de que yo manifieste nada de eso. En el ministerio, si no permanezco en Cristo, hermano, no hay esperanza de frutos. Hermano, escucha una vez más y anótate esto y píntalo en tus paredes. Separados de Él, nada podemos hacer.